Ahora le paso la palabra a mi querido amigo, el ministro de Hacienda de Chile, Felipe Larraín. Muchas gracias y disfrutan. Bueno, muy buenos días. Yo quiero agradecerle en particular a Susan Segal por esta asociación que hemos hecho. No es primer año que la estamos haciendo, al Council of the Americas, por el esfuerzo, por el trabajo, por la buena disposición y porque, Susan, tú eres una de las mejores embajadoras que tiene nuestro país, sin tener el título, pero el haber vivido acá por tanto tiempo te hace... Pocas personas saben tanto de Chile como Susan. Bueno, yo quiero mostrarles un panorama económico, más bien macroeconómico, pero centrado en el aspecto comercial, de cómo está la situación de la economía chilena hoy. Y cómo estamos mirando la situación del exterior. A veces uno podría decir que los países están... Hay gente que piensa que por distintas razones históricas, étnicas, los países están predestinados a un determinado curso, pero eso no es así. Sabemos que no es así. Los países tienen derecho y tienen total libertad para escoger su propio destino. Y es así como indudable que la situación del mundo exterior es una condicionante para el desarrollo de nuestro país, pero no es un determinante único o inexorable de lo que va a pasar acá. La mayor parte de lo que va a pasar aquí en Chile la vamos a construir aquí adentro, no simplemente lo que estemos captando en los mercados internacionales. ¿Qué estamos mirando? Bueno, simplemente para tener una idea, nosotros como región, América Latina y el Caribe, representamos alrededor del 8% del PIB mundial. La Unión Europea es alrededor del 23%, Estados Unidos el 22%, China el 11,5%, esto en dólares corrientes, a PPP China es más, pero esto es una medida a dólares corrientes. Ahora, ocurre que hay una región muy importante, que es esta, la Unión Europea, donde hay una recesión que ya dura, va hacia el 6º trimestre consecutivo de recesión. No hay que olvidarse, y aunque veamos que hay brotes verdes, o hay gente que cree que hay brotes verdes, ojo con cantar victoria antes de tiempo, porque la situación europea todavía no se ha resuelto. Así ustedes ven países que, última cifra, primer trimestre de este año, Grecia continúa cayendo. Grecia lleva 5 años de recesión, es una de las recesiones más largas, más profundas de país alguno, y como hablamos acá, a veces estamos llegando al umbral del desarrollo. Bueno, Grecia llegó al umbral del desarrollo, traspasó el umbral y se devolvió. Así es que hoy día pasaba a ser, en las últimas clasificaciones, un país emergente. Y eso es una señal de alerta, porque los países que decir llegamos al desarrollo no es solo llegar, hay que mantenerse y continuar avanzando. En fin, Portugal, Italia, España, la zona del euro, una caída de 1,1% en base anualizada. Y claro, incluso Alemania cayó el primer trimestre de este año, uno de los países que ha sido un pilar de sostener la economía europea y prevenir una recesión mayor en Europa. Simplemente mencionar qué difícil es hacer ajustes fiscales. Estos son países que en todos los casos, o casi todos, tienen que hacer ajustes fiscales importantes, con una tasa de desempleo que supera 1/4 de la población. Pero lo más trágico es que la tasa de desempleo supera el 50% entre los jóvenes menores de 25 años en al menos 2 países, que son España y Grecia. Y las últimas cifras dicen que Portugal e Italia tienen tasas de desempleo juvenil de 40%. Entonces, fíjense ustedes lo que es hacer un ajuste fiscal, que es necesario hacer en medio de una situación de desempleo tan profunda, tan fuerte, especialmente para los más jóvenes. La situación de Estados Unidos y Japón, uno podría decir, bueno, Estados Unidos, algo de mejores noticias, sin duda. Es preferible crecer poco que estar en recesión. Las noticias de Estados Unidos son definitivamente mejores, pero con un crecimiento que está en el orden del 2%. No podemos decir que un país que crece al 2% está tirando la economía mundial. Y Japón, la verdad es que del entusiasmo inicial con las políticas, lo que se llamó Abenomics, las políticas económicas impulsadas por el primer ministro Shinzo Abe,
Hoy día hay más bien una sensación de escepticismo y podríamos decir en algunos casos de decepción respecto de lo que esto está ocurriendo. No es simplemente el hecho de poder hacer un relajamiento cuantitativo. Esto es parte, tiene que ser parte de un paquete de política. No podemos pensar que el mero hecho de aumentar la cantidad de dinero, por mucho que es sin precedentes en la historia del mundo en tiempos que no son de inflación o de hiperinflación, cuando tenemos aumentos de doblar la cantidad de dinero en Japón, cuadruplicar en unos pocos años la base monetaria en Estados Unidos. Pero eso no es suficiente hay reformas estructurales de fondo que no se han hecho todavía. Y lo que nos preocupa a nosotros, y voy a decirlo en un momento más, ¿por qué? Porque en China continúa la desaceleración. Cuando nosotros vemos algunos periodos recientes, nos habíamos acostumbrado a una China que crecía entre el 9 y el 10%. Y de hecho es notable, es uno de los, creo, caso único en la historia del mundo, que por 30 años, entre 1978 y 2008, China crece a un promedio de 10% anual. 10% promedio anual por 30 años. Imagínense lo que significa en términos de cada 7 años se duplica el producto, de tal manera que esto explica por qué China ha ido tomando, ¿no es cierto?, el peso que ha tenido en la economía mundial. Pero China va a crecer menos. Nos tenemos que preparar para un escenario en que China crezca al 7,5% y quién sabe más cerca del 7%, entre el 7 y el 7,5%. Y eso tiene un efecto en nuestras economías. Y aquí, en América Latina, estamos creciendo mejor que lo que está ocurriendo en el mundo desarrollado, pero con diferentes velocidades de crecimiento. Y pongo el acento en estos países que son los que más crecen: Perú, Chile, Colombia, México. Por supuesto, debería mencionar también, estoy hablando entre los países, fundamentalmente los países más grandes de la región, pero no estoy mencionando a Panamá, que es el país que más crece en nuestra región y que más ha crecido en los últimos 2 años. Pero de este grupo de países, de mayor tamaño, hay una cosa interesante. Esta es la Alianza del Pacífico. Los países que más crecen en América Latina están hoy en la Alianza del Pacífico. Y aquí tenemos países que son países muy grandes, el país más grande de la región, con una desaceleración que en cierta forma nos preocupa. La desaceleración brasilera, que el año pasado no alcanzó a crecer al 1%, hoy día la proyección es de un crecimiento del 2,5%. Ahora, quiero decir que en el caso de Chile, este crecimiento de 4,3% es el crecimiento de Consensus Forecast, es el promedio de proyección de los analistas. La proyección oficial del gobierno es 4,6%, pero estamos hablando, la del Banco Central es 4,5%, estamos hablando de un crecimiento en torno a 4,5% para este año. Nuestras relaciones comerciales, quiero partir por hablar del tema de la Alianza del Pacífico. ¿Y por qué? Porque creo que este es el desarrollo más interesante, más importante desde el punto de vista comercial que ha ocurrido en América Latina en mucho tiempo. La Alianza del Pacífico son 4 países que tienen un PIB total de 2 billones nuestros, no billones norteamericanos, porque esos son muy pocos, una población total es que 2 billion allá son 2.000 millones, no, estos son 2 millones de millones, que es distinto. La población total, casi 210 millones de habitantes, un PIB per cápita promedio a dólares corrientes, $10.000. Ese es el PIB per cápita de la Alianza del Pacífico. Y a PPP, a paridad de poder de compra, un PIB de $13.811 per cápita. La verdad es que esta es una región, es una asociación de países que tienen cosas en común. Aquí hay países que están a la izquierda del espectro político, otros que están hacia la derecha del espectro político, otros más hacia el centro, pero la verdad es que tenemos cosas muy importantes que están en común. Este no es un tema de qué lugar del espectro político están, sino cómo hacen las cosas, cómo conciben el desarrollo y cómo se integran al mundo. Creo que eso es lo relevante. En términos de qué representa la Alianza del Pacífico en América Latina, en términos de población o de PIB, es más o menos lo mismo. Para un PIB total de la región cercano a los 6 billones, la Alianza del Pacífico es casi un 35%. Y en términos de la población total, de casi 600 millones de habitantes en la región latinoamericana, la Alianza del Pacífico representa casi lo mismo, un 35% de la población. Bueno, Chile
creo que, para terminar en el tema de la Alianza del Pacífico, solamente darles una noticia. A fines de este mes vamos a tener acá la primera reunión oficial de ministros de Hacienda de la Alianza del Pacífico. Esto va a juntar a los ministros de Hacienda de México, Colombia, Perú y Chile, y también eventualmente, está confirmado al menos un país observador. Ahora, este estatus de país observador, son países que les interesa la Alianza del Pacífico y que les gustaría eventualmente ingresar. Y uno de esos países que me planteó, me dijo: ministro, nosotros nos encantaría ingresar a la Alianza del Pacífico, y le dije: tenemos un detalle. ¿Y qué detalle? Me dijo: que usted está en el Atlántico. Bueno, me dijo: pero eso es un detalle, me dijo, porque tenemos muchas cosas en común. Entonces, esta alianza creo que a futuro puede tener una vocación de crecer. Primero tenemos que hacer bastante trabajo entre nosotros. Chile tiene una de las políticas comerciales más abiertas del mundo, más integradas a la economía mundial. No solo a través de tener, ustedes saben que el arancel externo común chileno es 6%, pero la verdad es que el arancel efectivo 2012 es menor a 1%. ¿Por qué? Porque tenemos 22 acuerdos comerciales vigentes con 60 países. Y así, 93,5% de las exportaciones chilenas el año 2012 fueron a países con los cuales teníamos acuerdos comerciales. Y sobre 90% de las exportaciones, una proporción algo menor, pero muy alta de nuestras importaciones también viene de países con los cuales tenemos acuerdos comerciales. Quiero solamente añadir acá que espero que la próxima semana sea ley la iniciativa del gobierno de eliminar los aranceles con los 42 países menos adelantados del mundo, que ya pasó por la Cámara y que está para votación en la sala del Senado. Esto es una petición que ha hecho las Naciones Unidas para aquellos países más vulnerables en términos de su vulnerabilidad externa, capital humano, y otros indicadores, niveles bajos de producto per cápita, que hagamos un gesto y que le eliminemos en forma unilateral los aranceles. Vamos a tener arancel cero con los 42 países menos adelantados del mundo, que están fundamentalmente en África, también algunos en Asia, y en nuestro hemisferio está Haití, de tal manera que esto es otro elemento que es parte de nuestra política comercial y que nos enorgullece como gobierno haber impulsado esta iniciativa, porque cuando un país va mejorando su nivel de ingreso y vamos llegando a ese umbral del desarrollo, nos acercamos, también tenemos algunas obligaciones con la comunidad internacional. Lo notable es cómo ha cambiado en un periodo, 2 décadas, uno podrá decir, es un periodo de tiempo razonable, pero no es un periodo de tiempo tan largo. En 1990 China representaba el 0,4% de las exportaciones chilenas. En 2012 China representó el 23% de las exportaciones chilenas. Es decir, en 2 décadas ha ocurrido que China ha pasado a ser de un socio comercial que no estaba ni siquiera entre los 10, entre el top 10, a ser nuestro principal socio comercial. Y por eso es, por muchas razones, estamos mirando con mucho detalle lo que está pasando en la economía china y qué está pasando en materia de la desaceleración de la economía china. Fíjense ustedes que tal vez la mayor caída que tiene en términos de participación en nuestro comercio es la Unión Europea, que de representar casi el 40% de las exportaciones chilenas en el año 90, hoy día representa el 15% de las exportaciones chilenas. Sigue siendo un socio importante, pero ha caído en forma notable la participación, y Estados Unidos ha caído menos que la Unión Europea, y Japón también ha caído, América Latina ha aumentado, o sea, hay un aumento en el comercio interregional junto con una concentración de las exportaciones chilenas en Asia. En Chile, nuestras exportaciones, ustedes lo saben, están fuertemente concentradas en cobre. Más del 50% de las exportaciones chilenas del año 2012 eran cobre. Ahora esto también depende del precio del cobre, con un precio del cobre algo más bajo
Este año probablemente el número esté más cercano al 50 que al 53,5, pero así todo el cobre es por lejos la principal exportación de nuestro país. Y estamos, bueno, cobre, fruta fresca, celulosa, papel, forestal, muebles de madera, salmón y vino. Y uno de los desafíos que tenemos, porque cuando decimos, bueno, China absorbe el 23,5% de nuestras exportaciones, pero eso es fundamentalmente cobre. Un desafío es ampliar la canasta, diversificar la canasta de exportaciones a China, y lo estamos logrando partiendo de bases bastante bajas, por ejemplo en frutas, por ejemplo en vino, tratando de vender una canasta más diversificada. Y es así como Chile es un país que tiene una exposición a commodities en términos como porcentaje de las exportaciones relativamente alta. Dentro de América Latina no es la más alta, hay países que tienen más del 90% de sus exportaciones concentradas en unos pocos productos. En el caso chileno, si tomáramos lo que es recursos naturales o commodities, tenemos 2/3 de nuestras exportaciones son recursos naturales. Esto hace que seamos un país dependiente de recursos naturales, pero a pesar de que el cobre representa la mitad de las exportaciones, hay una amplia diversificación en el resto de las exportaciones de recursos naturales. Ya lo veíamos, fruta fresca, en fin, también hay productos del mar y otros recursos naturales que Chile vende. En el otro extremo de países que tienen tanta concentración en recursos naturales está México, que tiene solo un cuarto aproximadamente de sus exportaciones está en recursos naturales, porque México luego, especialmente de integrarse al NAFTA en 1994, tiene un proceso de diversificación muy significativa de sus exportaciones hacia exportaciones industriales. Bueno, déjeme terminar con algunas observaciones y comentarios de la economía chilena. Seguimos creciendo, pero la economía está en una fase de desaceleración. Desaceleración moderada, pero desaceleración al fin. Hemos crecido 5,8, 5,9, 5,6 y en los años 2010, 2011 y 2012. En promedio 2010-2012, un crecimiento de 5,8. El primer semestre del 2013, 4,1. Nosotros estimamos algo en torno a 4,5, 4,6 para el año, con lo cual terminaríamos los 4 años de gobierno del presidente Piñera en 5,5. Yo les quiero decir una cosa, y esto por supuesto cada uno podrá sacar sus propias conclusiones, pero yo voy a disputar la idea de que es casualidad que la economía chilena se puso a crecer más y mantuvo el crecimiento. Eso podrá ser la explicación de un año. Eso podrá explicar el año 2010, que tuvimos una recesión, el año 2009 tuvimos un terremoto, pero ya cuando el 2010, el 2011, el 2012 y el 2013... Y les quiero decir otra cosa, la economía chilena había perdido su capacidad de crecer más que el mundo. Hoy día estamos creciendo significativamente más que el mundo. ¿Por qué se ha desacelerado la economía chilena? Bueno, fundamentalmente por una desaceleración de la inversión. Cuando uno mira las cifras, es la inversión, no es el consumo. La inversión sigue creciendo, pero no sigue creciendo a tasas tan fuertes como las que crecía en los años previos. Y ahí está la razón central de la desaceleración. ¿Por qué el consumo está sostenido por un aumento de la masa salarial real? Aquí hay las dos series, la serie de masa salarial y el consumo privado, y ustedes ven que ambas curvas siguen estrechamente la una a la otra, porque, y aquí también lo podemos ver en los índices de percepción de los consumidores. Los índices de percepción indican que la gente tiene optimismo respecto de poder mantener un empleo, de poder preservar su empleo, y eso es muy importante para las decisiones de consumo. Este crecimiento está llegando a todos los chilenos. No tengo tiempo de hacer un análisis detallado, pero sí decir que, en primer lugar, la creación de empleo está liderada por las mujeres. Y eso es muy buena noticia, no solo porque, en fin, aquí las mujeres tienen mucho que contribuir a la fuerza de trabajo y a la economía, sino que también porque en Chile tenemos una tasa de participación laboral relativamente baja. Entonces el hecho de que podamos ir mejorando nuestra tasa de participación laboral, que las mujeres puedan tener una participación mayor en el mercado laboral, es una buena noticia. Se han creado desde comienzos del año 2010 casi 830.000 empleos. Les quiero decir que tal vez alguno lo vio, una columna el fin de semana, en el día domingo,
en un diario de la capital en que explicábamos que de estos 830.000 empleos, aproximadamente el 95% son empleos a tiempo completo, con contrato, o que los que son a tiempo parcial son voluntarios. Es gente que escoge en forma voluntaria trabajar menos que tiempo completo. Y además, la inflación está bajo control. Los salarios reales aumentan, la masa salarial aumenta, y tenemos una inflación que hoy día en la mañana acaba de salir la cifra de inflación del mes de julio, que fue de 0,3%, lo que nos lleva a una inflación en 12 meses de 2,2% y una acumulada 2013 de 1,1%. Solamente decir, porque siempre en los meses ocurre los productos que aumentan, los productos que caen. Transporte interurbano fue uno de los productos que aumentó, y el producto estrella del mes, que fue la lechuga. Ustedes saben que la lechuga aumentó fuertemente de precio, eso está incluido en julio, pero cayeron los limones y las naranjas. Y así es que, quiero decir, entre 15 y 20% caía en limones y naranjas, para que ustedes vayan viendo a dónde van a redireccionar su consumo. Y ha caído también el gasto financiero. Y aquí me quiero detener un momento, solo para decir, me dio mucho gusto ver cómo dentro del IPC del mes de 0,3 hay una caída en el gasto financiero. ¿Y por qué se da la caída en el gasto financiero? Porque hay menores primas de seguros pagadas por las que están asociadas a los créditos hipotecarios, y eso es una ley que luchamos mucho por ella, y que se publicó la ley el año 2011, la ley que hemos llamado MK, Mercado de Capitales, clase media, que estableció la licitación obligatoria de los seguros asociados a los créditos hipotecarios, y que ha contemplado una caída en las primas de seguro cercana al 40%, así es que eso es parte de la razón por la cual, esas son las buenas noticias del IPC del mes. Finalmente, me quiero referir a un tema que ha estado un poco en las noticias. Les quiero hablar de la recuperación fiscal. Bueno, yo quiero partir por decir una cosa. Todos tenemos derecho a nuestras propias opiniones. Eso no hay ninguna duda. Pero no tenemos derecho a nuestros propios números. Los números son unos solos, y son los que estoy presentando acá. Estos son los números oficiales. Nuestro gobierno recibió un déficit fiscal estructural de 3,1% del PIB. Y lo hemos reducido, la proyección de este año es 1,2%, y el próximo año apuntamos al 1%, o sea, vamos a reducir en algo más de 2 puntos el déficit estructural. El gobierno anterior recibió un superávit estructural de 1,1% y entregó un 3,1% de déficit estructural. Esto es un deterioro de 4 puntos del PIB. Cuando comparamos un deterioro de 4 puntos del PIB versus una mejora de 2 puntos del PIB, es cierto que vamos a terminar con un déficit estructural. Sí, pero recibimos un déficit bastante mayor. Entonces, cada uno es responsable por las condiciones, cada gobierno por las condiciones en que recibe el país y las condiciones en que lo entrega. Quiero explicar, porque tal vez ustedes verán, bueno, pero aquí hay 0,4. ¿Qué es lo que pasó entre el 0,4 y el 1,2? Una cosa muy especial. Hay una operación puntual del año 2012 que significó una mayor recaudación fiscal, algo superior a los $1.000 millones, que es la operación de Anglo. Esa operación generó una utilidad que son como los elefantes, ¿no es cierto?, blancos, que se dan por una vez, no pasan todos los años los elefantes blancos. Entonces, cuando uno dice, aquí cayó este elefante, no voy a tener este elefante el próximo año, entonces, ¿qué decidimos hacer nosotros? Eso son como 0,4% del PIB. Solo esa operación. Entonces, digamos, bueno, lo razonable, en vez de gastarnos esto, es tener un déficit menor, un déficit estructural menor. Y es por eso, eso explica una buena parte de la diferencia, de hecho, la mitad de la diferencia. El resto de la diferencia tiene que ver con lo que nos ha pasado, con la caída del precio del cobre y con el aumento de los costos, ya me voy a referir a eso en un momento más. En términos de la posición efectiva, podemos compararnos. La verdad, les quiero decir una cosa, yo me someto a cualquier indicador fiscal, cualquiera. Hablemos del estructural.
Hablemos del efectivo. El cambio en la posición fiscal, el año 2009, el déficit estructural, el déficit efectivo, perdón, fue de 4,4%. Nosotros hemos tenido superávit 2 años y un déficit el año proyectado para este año de 1,2. Por lo tanto, si uno ve qué ha pasado entre el 2009 y el 2013, se ha mejorado la posición fiscal en 3,2 puntos del PIB. Es decir, también hemos mejorado en materia de déficit estructural, en materia de déficit efectivo. Y les quiero contar lo siguiente, porque a veces se repite casi en forma coloquial y sin mucha reflexión. Es que hay que mirar el precio del cobre, pero esto no es economía sofisticada lo que voy a decir. No solo hay que mirar el precio del cobre, hay que mirar los ingresos relativos a los costos. Eso determina el margen. Nosotros, en el sector público, la recaudación tributaria es la diferencia, ¿no es cierto?, uno cobra por el margen, por la utilidad, no por los ingresos brutos. Ese es otro esquema. Entonces, no solo hay que mirar el precio. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que el precio ha caído en los últimos años y que el margen se ha contraído en forma importante, porque los costos han aumentado fuertemente. ¿Por qué? Por razones de aumento en los costos de energía, aumento en los costos laborales y caída en la ley del mineral. Es así como, desde el punto de vista de la recaudación fiscal por ingresos de la minería, la mayor parte es cobre, pero decimos minería porque incluye algunos otros, la mayor recaudación, yo creo que de la historia, pero no he mirado, de todo lo que hemos mirado hacia atrás, está en los años 2006 y 2007, más de 8 puntos del PIB. Este año nuestra proyección son 2,2 puntos del PIB. O sea, hay una caída de, digámoslo tranquilamente, 5 puntos, tal vez un poco más. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que esta economía se ha diversificado en sus fuentes de recaudación. Y es por eso que no vemos una reducción de esa magnitud en la recaudación, sino que vemos que la recaudación, en términos de porcentaje del PIB, ha tenido una muy moderada caída porque ha crecido fuertemente los otros ingresos en este periodo. De tal manera que, cuando se dice así en forma casual, se dice que nosotros hemos tenido los precios del cobre más altos de la historia. No, si no hay que mirar el precio solamente. Si todo estudiante de primer año de economía sabe que es el margen el que importa, es la diferencia entre el ingreso y el costo. Y eso, insisto, no es una economía muy sofisticada. Y por último, les quiero mencionar el otro tema. Otro indicador, la recuperación de los fondos externos. Es cierto que durante el gobierno anterior se acumularon fondos externos, sin duda, y eso nosotros lo compartimos, pero hubo una caída, como sabemos también, del orden de 9.000 millones de dólares el año 2009 para cubrir el déficit fiscal de 4,4 puntos del PIB. Yo me alegro de poder comentar que en forma gradual, poco a poco, hemos ido haciendo todos los años, a partir de 2010, aportes a el Fondo de Estabilización Económico-Social y al Fondo de Reserva de Pensiones, y en muchos casos, más de lo que nos pide la ley. La ley establece lo que debemos aportar, pero hemos hecho aportes extraordinarios a estos fondos, de tal manera que a fines de 2013 vamos a terminar con un nivel de fondos soberanos que es superior al que teníamos en su pic del año 2008. Bueno, yo quiero simplemente, para terminar, decir que aquí tenemos algunas diferencias dentro de Chile. Las diferencias tienden a exacerbarse en los periodos eleccionarios, pero también tenemos coincidencias. Y yo creo que, ojalá, que en esta campaña pudiera haber una discusión más fuerte de preguntarnos por qué, cómo vamos a hacer que Chile siga creciendo, que Chile siga desarrollándole, dándole oportunidades a las personas, manteniendo o pudiendo incluso disminuir las tasas de desempleo que tenemos hoy y en definitiva que este sueño de poder llegar a ser un país desarrollado se transforme en una realidad y que no solamente lleguemos a ser un país desarrollado, sino que
sigamos progresando, no quedarnos en el umbral, seguir progresando, no para romper algún récord, no para decir somos el primer país latinoamericano que lo logró, nos gustaría que fueran muchos más, sino en forma importante y fundamental para poder darle mayor bienestar a los chilenos. Muchas gracias. Con mucho gusto puedo contestar un par de preguntas. Gracias. Ministro, buenos días. Felicitaciones por su presentación y felicitaciones por un muy buen trabajo. Susan, también muchas gracias por venir a Chile de nuevo. Un placer tenerte por acá. Ojalá que puedas seguir viniendo más seguido. Voy a hacerle, ministro, dos preguntas. Como se está viendo en la desaceleración o el menor crecimiento en China y el impacto que puede tener nuestro principal commodity, que es el precio del cobre, hablando de más o menos $3 o tal vez menos de 3 el próximo año, ¿cómo ve el comportamiento del déficit fiscal estructural y efectivo? Y la segunda es más por el lado financiero. ¿Cómo o por qué el mercado de los Guaso Bonds no ha levantado con la expectativa que hemos tenido todos los agentes financieros que estamos en el mercado? Gracias. Bueno, el primer punto, respecto del déficit, nosotros apuntamos a que el déficit estructural sea algo menor al de este año. El próximo apuntamos al 1%, que eso fue lo que nos comprometimos. Dicho sea de paso, si ustedes miran la proyección que nosotros hicimos de déficit estructural el año 2010, que fue publicada por ahí entre el 2010 y el 2011 en el Estado de la Hacienda Pública, nosotros planteamos para este año, 2013, un déficit estructural de 1,25. ¿Qué es lo que pasó? Que anduvimos más rápido, especialmente el año anterior, motivado en buena parte por este efecto extraordinario del ingreso de Anglo, pero apuntamos al 1% de déficit estructural. El déficit efectivo, Chile puede tener un pequeño déficit, pero quiero decir lo siguiente: Chile tiene un nivel de deuda pública a PIB que es uno de los más bajos del mundo. El nivel de deuda bruta a PIB es del orden de poco más del 10% y el nivel de deuda neta a PIB es negativo. Es decir, el sector público chileno es acreedor neto del resto acreedor neto, no hablemos del resto del mundo en general, y no deudor neto. Y esa es una realidad que todavía menos países tienen. Noruega, Suecia y unos poquitos más tienen esta realidad de Chile, de un sector público acreedor neto. El tema de los Guaso Bonds, yo quiero compartir que nosotros teníamos muchas expectativas en los Guaso Bonds, pero ¿qué es lo que pasa? Hay muchos de ustedes que no saben lo que son los Guaso Bonds. Tal vez todos ustedes saben lo que son los Guaso, pero estos Guaso Bonds, los Guaso Bonds es que es la posibilidad de emitir bonos en el mercado local chileno para emisores extranjeros. Nosotros abrimos esta posibilidad en un trabajo conjunto con el Banco Central. Se abrió esta posibilidad al establecer requisitos menos fuertes, menos poderosos para poder emitir, de tal manera que antes podían emitir solamente compañías que estaban en países AAA. Hoy día tenemos la posibilidad de que compañías que están en países emergentes puedan emitir bonos en Chile. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que pasa es el problema del ciclo económico, que tenemos las tasas de interés aquí más altas de lo que están afuera. Entonces, como Chile tiene una economía que ha andado bastante mejor que lo que ha andado la economía mundial, entonces las tasas aquí son relativamente altas respecto de las tasas en el resto del mundo. Una vez que tengamos una situación de mayor normalización en las tasas, sobre todo afuera, que están en niveles muy bajos, vamos a ser más atractivos como plaza para emitir bonos. De tal manera que yo creo que hay que tener un poco de paciencia con estos Guaso Bonds, porque van a dar fruto, pero van a dar fruto cuando tengamos una parte del ciclo que sea más favorable a nosotros. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Ninguna otra pregunta? Bueno, clarísimo.
Bueno, muchas gracias por no hacerme otra pregunta. Bueno. Hasta luego.